Hay historias que empiezan con un nombre y otras empiezan con un misterio. El 4 de septiembre de 1990, en un pequeño pueblo de la costa catalana, alguien se encontró un cuerpo de una chica colgando de un árbol. No llevaba documentación, nadie sabía quién era, nadie la estaba buscando, o al menos nadie sabía dónde buscar. Durante más de 30 años fue conocida simplemente como la chica de Portbou. Pero lo más inquietante no era solo su identidad, era todo lo que no encajaba. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Qué ocurrió en las horas previas? ¿Y por qué su muerte fue considerada voluntaria cuando todo parecía contar otra cosa? Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Para comenzar este caso debemos trasladarnos a Portbou, el último pueblo costero del Mediterráneo en la provincia de Girona, en España, haciendo frontera con Francia. Es un pueblo con larga tradición ferroviaria, donde se hace el cambio de vías entre las españolas y las francesas. Nos situamos en el 4 de septiembre de 1990, a primera hora de la mañana, cuando una mujer está paseando a su perro en una zona repleta de pinos y muy próxima al cementerio, cuando se encuentra con una chica colgada de un pino. El cadáver se encuentra en una zona con unas preciosas vistas al pueblo. Desde allí se ve la estación, la iglesia, la abadía y el mar. Inmediatamente la mujer llama a la Guardia Civil, que se presenta en el lugar de los hechos. Haciendo un primer reconocimiento de la escena, ven que la joven está descalza con los pies impolutos y sus zapatos a 1 metro del árbol. Calza una talla 39. Es una chica joven y corpulenta de 1,70 m aproximadamente y de pelo castaño. Parece que tiene unos 20 años, tiene la cara redonda y la piel clara. Vestía un peto de color azul y una camiseta turquesa. La chica no presentaba sangre, ni cortes, ni desgarros en la ropa. La joven no presentaba documentación. Estaba colgada de cara al árbol y con la cabeza echada para atrás, mirando hacia arriba. La cuerda es delgada y el nudo es poco común. Una vecina sacó una sábana de color rosa claro para poder ocultar el cadáver, y la imagen acabaría siendo macabra, ya que la tela está por encima de la rama y cae sobre el cuerpo, a modo de velo. De hecho, esta imagen inspiró una novela de ficción llamada La novia ahorcada en el país del viento, que imagina o supone quién podría ser la chica. Cuando llegó la Guardia Civil, había curiosos y periodistas que habían realizado fotos que más adelante serían de utilidad. Al poco rato, un vecino alerta que hay una tienda de campaña a unos 50 metros del pino. La Guardia Civil se acercó y despertó a las personas que estaban adentro. Se trataba de 6 jóvenes estudiantes austriacos de entre 20 y 23 años: Matías, Peter, Michael, Stephen, Manfred y Bárbara. Registraron las mochilas en busca de algún indicio que les pudiera relacionar con la chica y tomaron declaración a 2 de ellos. Ambos indicaron que llegaron sobre las 3 de la mañana del día 4 y estuvieron hablando unos 20 minutos. Después se fueron a dormir. Dijeron no haber visto ni oído nada. La Guardia Civil tomó nota de sus nombres, apellidos, fechas de nacimiento y las direcciones de sus residencias. Tras esto, según confirmó Enrique Gómez Varela, responsable del caso, no tuvieron más remedio que dejarlos marchar. Sobre las 10 de la mañana comenzó el levantamiento del cadáver. En cualquier caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, siempre debe estar presente el juez de instrucción de guardia, el médico forense y las fuerzas de seguridad.
En este caso, el médico forense era Rogelio Lacazi, quien en ese momento se encontraba en Figueras a unos 50 minutos del lugar de los hechos, que además debía recorrer una carretera llena de curvas. Por esta razón decidió no desplazarse, confiando en el informe de la Guardia Civil, que aseguraba que la muerte parecía voluntaria. Según la normativa, en estos casos no estaba obligado a acudir. Pidió que se trasladara el cuerpo al cementerio de Figueras, que es donde en ese momento se realizaban las autopsias. Rogelio Lacazi corroboró que efectivamente se trataba de una chica de unos 20 años, 1,78 m de altura, 68 kilos, ojos azules, cara redonda y blanca, sin cicatrices ni tatuajes. El médico forense tomó fotografías del cuerpo y envió toda la información a todas las comandancias de España, e incluso a la Interpol. La razón es que por sus características creyó que la joven era extranjera, probablemente del norte de Francia hacia arriba. Rogelio Lacazi se fijó en que los pies y las manos de la chica no tenían signos de defensa, estaban completamente limpios. En la mano derecha presentaba el callo del estudiante, que provoca el roce de los bolígrafos al escribir, y en la base de 2 dedos de la mano tenía 2 durezas que el forense no sabía a qué correspondían. Lo que le pareció extraño es que hubiese aparecido descalza en un terreno tan abrupto, lleno de ramas, y que no tuviera ningún rasguño. En cuanto a la tonalidad de la piel, la tiene ligeramente enrojecida en las partes expuestas al sol y muy blancas en aquellas cubiertas por la ropa, lo cual reforzaría que podría tratarse de una chica del norte de Europa. También lo pensaba por su constitución, fuerte y atlética. También le llamaba la atención que en aquella época las mujeres europeas no se depilaban, y ella tenía vello en las piernas. En cuanto a su aparato reproductor, se encontraba con que tenía un útero extremadamente pequeño y con ovarios poliquísticos, lo que indicaba que no había estado nunca embarazada y que probablemente nunca podría estarlo. El doctor Lacazi decidió embalsamar a la joven, ya que en el lugar de vez en cuando se iba la luz y quería preservar el cadáver lo máximo posible. Además, el cuerpo nadie lo había reclamado y parecía que sería así durante un tiempo. Se tomaron fotos de las etiquetas de la ropa que llevaba. Más adelante se descubriría que la ropa pertenecía a una colección de una filial de ropa que en la actualidad pertenece a H&M. En aquel momento esa colección se había vendido en Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Inglaterra y Holanda. En cuanto a la ropa interior, era de color rosa con la frase Touch Me Now. Pasaron 3 meses. Como nadie la reclamaba y no podía continuar en el lugar, decidieron enterrarla en un nicho de beneficencia como persona no identificada, con las palabras No Name, el nombre que se da a los nichos sin identificar. En 2001 llegó el programa Phoenix, capaz de comparar muestras genéticas de un cadáver con un perfil extraído de un familiar u objetos personales de la víctima. La identificación por ADN había llegado a los laboratorios, por lo que decidieron exhumar el cadáver de la chica con la esperanza de que algún familiar que hubiera denunciado su desaparición proporcionase material genético de la víctima o de él propio. En esa época, Enrique Gómez Varela, el responsable del caso cuando se halló a la joven, ya se había jubilado, pero seguía el caso desde muy cerca. Así que tanto él como el médico forense se dirigieron al cementerio con la esperanza de resolver parte del caso, pero les esperaba una horrible noticia. Hacía 3 meses que habían quitado de allí el cadáver y lo habían llevado a la fosa común. Ya llevaba 11 años en ese nicho, y la normativa dice que al cabo de 10 años se puede reutilizar. Tenían la esperanza, al haber sido embalsamada, de encontrar el cuerpo entero, pero no lo localizaron. Es así como las pocas esperanzas de identificarla con la prueba del ADN se esfumaron. Solo quedaban las fotos y las huellas. Es así como llegamos a 2021, cuando el equipo de Crims de TV3 decide hacer un programa con el caso, con el fin de identificar a la víctima. Así es como llamaron a los protagonistas que en su día tuvieron que ver con la investigación, entre ellos el forense Lacazi, al que enseñaron las fotos de la chica colgada, que en su momento hizo el periodista, desde todas las perspectivas, dando por hecho que el médico las había visto. Lacazi se quedó sorprendido, diciendo que esas fotos jamás las había visto,
Era la primera vez que vería a la chica en el pino, y la posición del cuerpo le llamó poderosamente la atención. El forense hizo la autopsia el 6 de septiembre, mientras que la Guardia Civil incluiría las fotografías del atestado el día 10. Es en ese momento cuando deduce que la muerte no fue voluntaria, sino que la habían colgado. Lo sospecha por varios motivos. Cuando hizo la autopsia, vio que los pies estaban impolutos. No le extrañó, pues no sabía cuánta distancia estaban del suelo ni cómo era el terreno. Al observar las fotos, vio que alrededor estaba lleno de chumberas, un tipo de cactus. El suelo estaba lleno de pinaza y hacía pendiente. Si los zapatos estaban a más de 1 metro del tronco, la joven tendría que haber caminado y le hubiesen quedado marcas. Además, el cuerpo estaba a medio metro del suelo y no había ningún objeto que le hubiese servido para alzarse. Debería haber trepado el propio tronco del árbol, atar la cuerda y soltarse. También hubiese necesitado utilizar sus manos, que también estaban intactas. Además, el nudo no era corredizo, habitual en casos cuando la gente se quita la vida. Además, la cabellera de la chica estaba por encima de la cuerda. La hipótesis del forense es que la colgaron dormida o drogada, pero todavía viva. Esto no lo sabremos nunca, pues no se tomaron muestras de sangre al pensar que fue algo voluntario. Esa teoría es distinta a la de la Guardia Civil, que cree que sí fue posible colgarse sola porque en el tronco del árbol había unas ramas rotas que podrían servir para subir y atar la cuerda. Con estos datos, el equipo del programa decidió investigar a los jóvenes acampados a 50 metros, ya que, al ser extranjera y estos jóvenes también, quién sabe si podría formar parte de este grupo. En la primavera de 2021, Hans Busch, un policía alemán conocido de uno de los periodistas, les pasó el contacto de un policía de Austria llamado Christian. Le mandaron las fotos de la joven. Se comprometió a mover el caso, aunque confirmó que no aparecía ninguna chica austriaca desaparecida con esas características. Christian colgó las fotos en las que se ve el rostro en primer plano de la chica en una página de Facebook de una asociación de desaparecidos, para ver si alguien la reconoce. También propone que aparezcan en un programa emitido en la cadena privada más importante de Austria de casos sin resolver. A los periodistas les parece una idea magnífica para mover el caso, mientras intentan localizar a los chicos de la tienda de campaña. Localizan a uno en LinkedIn, a Peter. Los periodistas intentan ponerse en contacto con él. Afirma que es la persona que buscan y que aunque han pasado tantos años, una experiencia así la recuerdas más de lo que te gustaría. Más adelante, los periodistas intentarían hacerle una entrevista y le pidieron el contacto de los otros chicos, pero ante la insistencia se echó para atrás. El 23 de abril de 2022, el programa austriaco se emitió y mostraron las fotos del rostro de la joven que se hicieron en la sala de autopsias. Una señora de la zona del Tirol italiano estaba viendo el programa con su hija que vivía en Austria y a la que había ido a ver. De inmediato la mujer la recuerda a la perfección, porque era una chica de su zona y en su momento cuando desapareció le llamó la atención cuando se emitían los programas hablando de su desaparición. 32 años después estaba convencida de que era la misma chica. Decidió entonces buscar por internet un ejemplar del año 2011 de un periódico en el que la hermana de la desaparecida daba detalles de la desaparición, y todo le cuadra. Al día siguiente escribe al programa de la televisión austriaca con los datos de la joven. Se trataba de Evi Anna Rauter, nacida en junio de 1971. Aquí hacemos un parón para poner en contexto. Nos situamos en Florencia el 3 de septiembre de 1990. Dos hermanas, Evi y Cristina, desayunan juntas. Las jóvenes eran de Lana, en el Tirol del Sur, a 1 hora de la frontera con Austria. Evi tenía 19 años, había terminado sus estudios y estaba pasando sus últimos días de vacaciones. Había decidido ir a visitar a su hermana Cristina, que era 4 años mayor que ella, que estaba estudiando en Florencia. Habían pasado juntas 3 días. Cristina debía ir a la universidad y preguntó a Evi qué tenía pensado hacer, a lo que la joven dijo que quizá visitaría Siena,
un municipio a 1 hora de Florencia. A la 1 de la tarde, cuando Cristina regresó a su casa, vio un post-it de su hermana que decía: «Me ha apetecido ir a Siena, así que volveré tarde». Evie no se llevó ningún tipo de equipaje, tan solo el documento de identidad, 60.000 liras, unos 30 euros, el bono de estudiante del tren y unas gafas de sol. A eso de las 10 de la noche, Evie todavía no había vuelto a casa, así que su hermana comienza a preocuparse. Piensa que a lo mejor ha perdido el último tren y no ha podido llamar, pero lo cierto es que piensa que no es normal. Recordemos que estamos en 1990 y no era sencillo ni rápido localizar a alguien. Cristina decidió no llamar a sus padres hasta el día siguiente, ya que no los quería preocupar. Al día siguiente, Cristina tuvo que hacer esa llamada. La primera reacción del padre es ir a la estación de tren por si la joven hubiese decidido volver a casa, aunque sabía que era algo muy improbable, ya que de ser así, Evie se lo hubiera comunicado a su hermana. Pero Evie jamás bajó de ningún tren. Sus padres decidieron acudir a Florencia, mientras Cristina recorría en moto toda la ciudad, incluidos hospitales, pero no encontraba a su hermana. Llamó también a hoteles de Siena, pero no le constaba ninguna persona con su nombre. Habían pasado 24 horas, y Cristina decidió ir a la Questura, la comisaría central italiana, para interponer una denuncia por desaparición. A pesar de que Evie no se había llevado nada de equipaje y sabían que algo le había ocurrido, las autoridades le dijeron que al ser mayor de edad, hasta no pasar 48 horas, no podía denunciar su desaparición. Oficialmente, el 6 de septiembre interpusieron la denuncia, que ocupó una página con los hechos relatados por Cristina, que durante 3 décadas siempre fueron los mismos: los datos de Evie y la ropa que llevaba aquella mañana: peto azul, camiseta turquesa, sandalias negras y un reloj Casio metalizado. En Italia la noticia se hizo pública. Sabían que Evie no había desaparecido voluntariamente. Los medios preguntaron también a Cristina por si pensaba que su hermana se quería quitar la vida, pero para ella no era una opción, ya que Evie no tenía ningún motivo para hacerlo. La joven estaba tranquila, serena e ilusionada por comenzar una nueva vida en el mundo laboral y con proyectos de futuro. Cristina apareció en programas de televisión buscando a su hermana. Además, la familia contrató a una persona que colgaba carteles con la foto de Evie por toda Italia, pero nadie sabía nada. Pasaron los años. Cristina terminó sus estudios en la universidad y decidió quedarse a vivir en Florencia, mientras sus padres seguían viviendo en su casa de toda la vida con la esperanza de que Evie algún día regresara. Llegaron a pensar que podía estar en Alemania o Austria, porque hablaba bien el idioma, pero jamás pensaron que estaría en España. Los periodistas de Crims se pusieron en contacto con Cristina, la hermana de Evie, diciendo que podrían haber identificado a su hermana. Ella se queda completamente en shock y le indican que pueden mandarle fotos del cuerpo de la joven para que la pueda identificar. Ella acepta. Cuando recibe las imágenes, en un primer momento está trabajando y le parece que no es su hermana. En 32 años había recibido muchas noticias falsas y en ese momento pensaba que se podría tratar de una más. Como se encontraba fuera de casa y no regresaba hasta 3 días después, pidió a los periodistas esos días para poder ver las fotos desde el ordenador de su casa y con la calidad que merecían. Cristina es una mujer muy serena y racional, y está también muy pendiente de sus padres, que todavía se encuentran en Lana. Son mayores y están delicados de salud, así que antes de darles cualquier noticia prefiere estar completamente segura. Con la descripción que le habían dado y de la ropa que llevaba el día de su desaparición, empieza a creer que puede tratarse de su hermana. Cuando llega a Florencia, analiza al detalle las imágenes y no tiene dudas de que se trata efectivamente de su hermana. Reconoce la ropa, el reloj y la peca que tiene en la comisura del labio. El equipo de Crims ofrece a Cristina ir a Port Bow y entrevistarse con todos los protagonistas de la historia. El primer programa que hicieron fue sobre el caso, cuando todavía no sabían la identificación de la chica. El segundo es cuando ya se sabía la identificación de Evie. Mientras el equipo preparaba el segundo programa, investigaron cómo Evie debía llegar a España. A su vez, Cristina intentó recopilar toda la información del caso en Italia, pero la documentación se había borrado porque la ley así lo permite cuando han pasado 3 décadas.
En cuanto a la Interpol, alegaron que no daban información sobre casos concretos y que es cada país el responsable de dar información que considere oportuna. Recuerdan que ellos solo tienen una base de datos donde ponen en común toda la información relevante de desaparecidos y fugitivos, y que es trabajo de los policías de cada país buscar los archivos y mirar si hay coincidencias. La Guardia Civil aseguró que mandó las fotos a la Interpol y la policía italiana decía que también lo había hecho, por lo que, en teoría, debería haber saltado alguna coincidencia, pero incomprensiblemente no fue así. El programa seguía intentando contactar con los austríacos e insisten con Peter, que parece el más accesible. Llegan a mandarle un mensaje de texto diciendo que han identificado a la víctima, y él responde que le están acosando y que no tiene nada más que decir, que acampó aquella noche en el lugar, pero que estaba de paso con sus amigos y su furgoneta. Los periodistas le preguntan que cuántos días llevaban en Portbou y de dónde venían. Peter respondió que no lo sabía exactamente porque estuvo varias veces en la zona aquel verano. Creía que habían estado 1 o 2 días y que cuando los policías les despertaron les tomaron declaración, pero no pudieron ayudar en nada. Llegó un punto en que Peter se puso a la defensiva y dio por terminada la conversación. Aunque insistieron, Peter no respondió más. El 11 de mayo de 2022, Cristina aterriza en el aeropuerto del Prat. De allí se traslada a la comandancia de la Guardia Civil de Girona para entregar unos objetos personales de Evie, para que pudieran analizarlos, aunque ella estaba convencida de que aquella chica se trataba de su hermana. También le tomaron declaración desde que Evie salió del apartamento de Florencia y explicó que en Italia nadie la vio, ni en la estación de trenes, ni de autobuses. Así que, para Cristina, cree que es probable que Evie hiciera autostop. Después se reunió con el guardia civil que llevó el caso, Enrique Gómez Varela. El hombre le indica que su hermana era muy alta, que estaba colgada a unos 40 centímetros del suelo. Cristina pregunta si le parecía una posición natural, y él responde que no había signos de agresión, tenía la ropa bien puesta y que no tenía señales de haber peleado. Admite el error de no haber tomado muestras de sangre para ver si había ingerido algún fármaco, pero insiste en la convicción de que fue una muerte voluntaria. Visitan el pino donde se encontró el cuerpo de Evie. El árbol está más ancho, pues han pasado más de 30 años. Cristina pide que le expliquen cómo estaban colocadas las zapatillas. Al comunicarle dónde estaban, admite que también le parece extraño que caminara descalza y no apareciese ningún rasguño en sus pies. El periodista que tomó las fotografías aquel día indica que le parece extraño que lo hiciera ella sola. Enseñan a Cristina dónde se encontraba la tienda de campaña de los chicos austriacos. La mujer opina que si alguien hace algo así, no se queda a dormir al lado, teniendo tan cerca la frontera con Francia. Hubiera sido sencillo que escaparan en coche. Desde allí se dirigen a la Estación Internacional de Portbou para reconstruir los pasos de Evie, en el caso de que hubiera llegado en tren. Le explican el recorrido y encontraron los horarios que realizaban en aquel tiempo los trenes, y efectivamente había uno que llegaba de madrugada desde Florencia. Cabe la posibilidad de que Evie hubiera cogido a las 2 de la tarde del 3 de septiembre de 1990 el tren desde Florencia y hubiese llegado a Portbou a las 6 menos cuarto de la mañana. La investigación no ha aclarado si le robaron la documentación durante el viaje, la perdió o si se deshizo de ella. Cuesta creer que una persona como Evie decidiera destruir su documentación cuando tenía pensado quitarse la vida a casi 1000 kilómetros de su casa, en un país que desconocía. Posteriormente, Cristina se reunió con la Cathy, que le explicó que no había visto en su momento las fotos de la escena, y que no ha sido hasta que el programa de Crims se puso en contacto con él cuando tomó conciencia de todo. En este punto, el forense le explica su punto de vista, indicando que se necesitaban 2 personas, ya que para subir ese árbol y hacer un nudo tan atípico con una cuerda tan corta, hubiera tenido que volar. Cristina tiene la oportunidad de ir al cementerio y ver la fosa común donde en teoría se encuentran los restos de su hermana. Esa noche la mujer vuelve a Barcelona y al día siguiente comienza la entrevista. Cristina confía en que la difusión del programa ayude a encontrar alguna pista desconocida hasta el momento. En la entrevista, Cristina relata cómo fue el día en que su hermana desapareció y qué es lo que hicieron a partir de ese momento. Explica que la relación que mantenían y que Evie tenía con sus padres era muy buena,
que su hermana no tenía interés en rituales ni sectas, que era una joven madura y reservada, y que prefería quedarse en casa leyendo un libro que salir de fiesta. También indica que necesita saber qué ocurrió en ese lapso de 20 horas entre Florencia y Portbou, e indica que se vuelve a Italia con más preguntas de las que ya tenía. Días después, periodistas se acercaron a la casa de los padres de Evie en Lana y entrevistaron a su padre, que explicó cómo fueron los días después de la desaparición de su hija. Indicó que él y su mujer se acercaron a la estación de Siena y estuvieron preguntando, y nadie sabía nada. Al final de la tarde, un policía, al ver que hablaban alemán, se les acercó y les preguntó si eran los padres de Evie. Dijo que la joven no había estado allí, que de haber estado lo recordarían. Todavía hay muchos temas por resolver, como por ejemplo la de un Volkswagen Golf blanco que estaba abandonado a 200 metros del Pino de Portbou, que tenía matrícula de la ciudad de Rávena, en Italia. Pusieron una matrícula española al coche y se subastó. Parece ser que el propietario fue un tal Antonio Benelli, que vendió el vehículo a una tal María Teresa V en enero de 1989. Ella negó ser la persona que había comprado el coche. Tiempo después, la periodista española Tura Soler se puso en contacto con ella y en esa ocasión afirmó haber sido la propietaria. Dijo que entre septiembre y octubre de aquel año fueron a Tarifa y regresando a Italia, en Portbou, el motor se estropeó y decidieron abandonarlo porque no lo podían arreglar. Esto no es todo. Mientras los periodistas preparan los dos programas sobre la chica de Portbou, reciben una llamada explicando que Carmina, una señora de 92 años y que vive literalmente al lado del Pino, tiene información de interés que quería compartir con el equipo. La mujer cuenta que esa madrugada del 4 de septiembre de 1990 estaba durmiendo cuando le despertaron unos gritos de lo que parecía una pelea, y oía cómo una chica estaba llorando. Incluso la mujer escuchó cómo caían piedras hacia abajo de la montaña. Sus declaraciones fueron: yo los tenía aquí encima y estaba bien dormida. De repente escuché un grupo de jóvenes que gritaban y se peleaban, y a una chica que chillaba y lloraba. Me despertaron ellos de los gritos que daban. Entonces me dije a mí misma: Carmina, no salgas a la calle porque quizá recibirás un tiro o te harán daño a ti, y no me moví de casa. Luego al día siguiente, cuando vi a esa chica, me impresioné mucho. Siempre pensó que esa discusión estaba relacionada con la chica. La Guardia Civil nunca la interrogó, de manera que en ese momento solo llegó a comentarlo con familiares y vecinos. El 20 de mayo de 2022, en la Questura de Florencia, hay un nuevo inspector que parece que quiere aclarar lo ocurrido aquel trágico día. Vuelve a tomar declaración a Cristina y vuelven a hacer una reconstrucción de los hechos. También pide toda la información que se hizo en Portbou, con el forense Lacazi, la Guardia Civil y el dato del coche italiano abandonado cerca de donde se encontró el cuerpo de Evie. El 13 de junio de 2022 se emite en TV3 el primer capítulo de La chica de Portbou. Cristina lo ve desde Italia y al día siguiente escribe al equipo del programa para comentarles lo que le pareció el programa. Ella responde que, tal y como vio la posición del cuerpo, le parece expuesto, como si se tratase de un ritual macabro. La cara angelical, el cementerio de fondo, la vista panorámica. Todo parece misterioso y macabro. Así que pregunta si en Portbou ha habido algún culto extraño o similar, pero no se ha conseguido ninguna pista que lleve a esa teoría. El equipo de Crims quería haber contactado con Marlene y Christian, dos amigos del círculo cercano de Evie que vivían en Viena. Aquel verano estuvieron en Irlanda apenas un mes antes de la desaparición de la joven, unos 10 días con ella, por lo que se contarían historias, anécdotas y quizás podrían haber detectado si la joven tenía algún problema. En ese viaje Evie por primera vez hizo autostop. A lo mejor no vio el peligro y tomó la decisión de hacerlo en Florencia. Probablemente nunca lo sepamos. Durante más de 3 décadas fue una desconocida, un cuerpo sin nombre, una historia sin final. Hoy sabemos que se llamaba Evie Anna Rauter, tenía 19 años, tenía una vida, tenía una familia que nunca dejó de buscarla. Pero incluso con su nombre recuperado, lo más importante sigue sin resolverse. ¿Qué pasó en esas 20 horas? ¿Cómo llegó desde Italia hasta Portbou? ¿Y por qué alguien o algo convirtió su historia en un misterio enterrado durante años? Porque ponerle nombre a una víctima no siempre significa hacer justicia. Y quizá en algún lugar todavía queda alguien que sabe la verdad. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal,
compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.